Y esta noche es un tema muy especial, de hecho, como se estuvo anunciando en los servicios y también se estuvo anunciando por las redes sociales. Es un tema muy especial. Fíjense que un día de estos atrás, prácticamente unas 2 semanas atrás, leyendo sobre este libro, específicamente el libro de Santiago, me daba cuenta de algo que muchas veces nosotros como matrimonios, a estas alturas, escuchando lo que escuchamos, yendo a X lugares, abriendo la Biblia, estudiándola, siempre surgen ciertos roces dentro del matrimonio. Y es por eso que esta noche quiero desarrollar parte del libro de Santiago en una pequeña parte, como lo es el versículo 1 del capítulo 4. Vamos a estar viendo otros versículos que apoyan fuertemente a este versículo, otros que son paralelos a este, pero realmente vamos a estarnos enfocando en el capítulo 4 y el versículo 1 de Santiago. Y el título de esta noche es, pues como usted ya conoce, ¿de dónde vienen las guerras? Y para entender esto rápidamente quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Guillermo. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Ok, fíjense qué interesante. Santiago hace una pregunta, pero es una pregunta retórica. Es decir, él dice, bueno, ¿de dónde vienen todos los conflictos, las peleas que hay entre ustedes? Inmediatamente él responde la pregunta que hace ahí. Y dice, vienen de ustedes mismos. Ok, ¿de dónde viene? De ustedes mismos. ¿De qué más, Guillermo? De sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ok, de sus deseos. Fíjense qué importante. ¿Por qué me gustó esta versión? Porque habla exactamente de lo que hay en usted y de lo que hay en mí. Ahora bien, es interesante darnos cuenta que al tratar el tema de la resolución de conflictos, especialmente en la pareja, conviene preguntarnos de dónde vienen las guerras y las peleas entre nosotros. ¿Por qué? Porque aún a estas alturas, como dije al inicio, la culpa, muchos, como lo suelen decir tanto el hombre como la mujer, es que la culpa es de mi pareja. Es que él no quiere entender que el del problema es él o el del problema es ella. Es que él no quiere cambiar. Es que ella no quiere cambiar. Es más, yo creo que me equivoqué al elegirlo a él o al elegirla a ella. O sea que ahora el del problema es Dios, pues. Sí, porque si usted logra visualizar esto y todo lo que hemos aprendido durante este tiempo atrás con respecto a esto que acabo de decir, nos damos cuenta de que Dios es el que elige. Es decir, que la persona que está a la par suya es porque a Dios así le plació. Como en otras ocasiones lo he dicho, no es porque usted como hombre en algún momento determinado se haya comportado como un buen caballero, levantado las cejas colochas, ¿verdad? La mujer hacerles pestañas, ¿verdad? Y todo lo demás, y usted dijo, pues esta es. Porque si usted y yo seguimos pensando de esa manera, entonces quiero que sepa que estamos totalmente equivocados. Por eso es interesante que veamos que existe un pasaje singular e inconfundible que deja al descubierto el motivo que les da origen. Y Santiago lo dice clarito acá mismo en el versículo 1. Él dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Ojo, él le hace una pregunta al lector. Esta pregunta va dirigida para usted como hombre, como también para usted como mujer. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Si bien es cierto, aunque siempre es fundamental una resolución satisfactoria del conflicto, vemos claramente que Santiago indica que la actitud durante la contienda
tiene valor como los pasos para solucionarla. ¿Por qué dice eso usted? Porque vea qué interesante. Primero veamos algo bien interesante acá. Lo que no dice Santiago es lo siguiente. Es decir, que él acá no premia a la persona que tiene la razón. Y es que generalmente el que cree estar en lo correcto tiene peores actitudes que quien aparentemente está equivocado. ¿No es lo que sucede en el matrimonio, por ejemplo? Es que yo quiero hacer bien las cosas, pero él, no le veo nada claro. Yo no veo nada claro en ella. Yo no veo nada claro en él. Yo no veo que él quiera cambiar. Yo no veo que ella quiera cambiar. Yo estoy poniendo de mi parte, pero él no la pone. Platicando con unos hermanos de la iglesia, una pareja, estaban en esta situación. Y en una de esas él dice: no, que mire, yo realmente, pastor, yo estoy, pues sí, estoy aún con ella, pues sí, por mis hijos. Yo le dije a ella, 75% por mis hijos y 25% lo demás. Y a mí me dio risa porque ¿y desde cuándo hay un porcentaje en el amor? Él sabe que yo iba a decir esto. ¿Desde cuándo hay un porcentaje? ¿Desde cuándo usted como hombre, como mujer, se atreve a dar un porcentaje al amor? 50 para esto, 25 para este otro, 5 para este y 10 para lo que quede. Y lo demás, por si aparece alguien más. ¿Desde cuándo? ¿Por qué digo esto? Porque usted claramente, en toda la escritura, usted no ve a un Jesús así. Te voy a dar el 75% de salvación. El otro 25%, tenés que ganártelo, papá. Tenés que orar mucho. Tenés que leer, tenés que estudiar la palabra de Dios. Esfuércese por el otro 25%, papayito. Si no, mire, al chimbolero. ¿Usted ve a un Jesús así? Familia, le pregunto, ¿usted ve a un Jesús así? Claro que no. Pero entonces, ¿por qué usted se atreve a darle un porcentaje a disque el amor? En segundo lugar, aunque sin lugar a dudas las guerras entre los santos dan lugar a Satanás, como dice 2 de Corintios capítulo 11, ¿qué dice Gerson? 2 de Corintios 2:11. Para que no se aproveche Satanás de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, es notable que el escritor acá no le echa la culpa al diablo, sino insiste en que las peleas emergen de los deseos. Por eso dije que la versión que leímos al principio del versículo 1 del capítulo 4 de Santiago me gusta, porque aporta mucho a esto. Insiste en que las peleas emergen de los deseos pecaminosos que habitan en ti y en mí. En ti y en mí. Así que en lo personal, creería que usted ya está entendiendo hacia dónde vamos en esta noche. Especialmente en el matrimonio, por supuesto. Porque esto suele pasar todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre vemos culpable a nuestro cónyuge. No nos damos cuenta del pecado que mora en nosotros. Por eso es que mire, según Santiago, la fuente principal de las peleas, como bien lo dice él, radica en vuestras pasiones. Y es interesante porque en griego esta palabra es enodón, edonon, de donde proviene la palabra hedonismo. Por eso es que la perspectiva por la cual el fin supremo
de la vida es el placer, las peleas entonces se originan en algo que yo quiero apasionadamente. Hallamos un excelente comentario, fíjese, para esto que acabo de decir sobre la palabra pasión, en Santiago 3, 14, 16, en donde acá se explica por qué me involucro en una discusión, por qué yo me involucro en una pelea. Y es que la pasión debe entender que nace en mi interior, nace en su interior. Pero es interesante porque Santiago, en este versículo que vamos a leer a continuación, él lo denomina como celos amargos. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis y mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. ¿Por qué? Porque donde hay celos y contienda, ahí hay desorden y toda obra ruin. Porque donde hay, ¿qué dice? Celos y contienda, pleitos, ¿qué hay? Desorden. ¿Y toda obra para qué? Para ruin. Mire, tener celo por algo es bueno. Pero lo que la Biblia dice acá, que celos amargos son celos mal nacidos y mal dirigidos. Ahora bien, no siempre lo que deseo es malo. Y quiero dar un pequeño ejemplo de esto. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes se le viene, por ejemplo, ese deseo de estar ahorita enfrente de una pupusa loca? ¿Ah? A mí sí. Más que lo veo comiendo, dije yo, ¿por qué no estoy yo ahí? ¿O por qué no me ponen uno aquí a mí también y yo estoy con ustedes participando de eso? Ese deseo no es malo. Puede ser algo bueno. Hay un personaje que usted muy bien conoce. Juan Calvino dijo que el mal no está en desear algo, sino en codiciarlo. Es estar dispuesto a pelear con mis hermanos, con mi pareja, para conseguir lo que quiero. Yo puedo celar a mi pareja porque lo más seguro que quizás hay alguien que quiera dañar la esfera del matrimonio. Pero otra cosa es dañar la integridad del matrimonio como tal. Es decir, que yo hago de algo tan pequeño, por ese deseo que está en mí, por quererlo hacer grande y querer siempre ganar, querer llevar siempre la ventaja. Eso no es lo que sucede, por ejemplo, en los matrimonios. Que de una cosa tan chiquita, yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente usted le dice, y cuando viene a caer en sí, mejor voy a cambiar esto que acabo de decir. Cuando el Espíritu Santo lo redarguye en su interior, y usted dice, ¿y por qué estamos peleando? ¿Por un vaso de agua? No, pero usted debe entender de que antes de llegar a esa conciencia, de decir, ¿y por qué estamos peleando? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué estamos haciendo esto tan grande? ¿Sí o no? Que en usted lo que se genera es, hoy tengo que ganar yo. Porque ya llevo dos que las llevo de perder. Y esta es la tercera. Y la tercera es la vencida. Y tengo que ganarla. Como sea, a lo que sea. El conflicto no tiene que convertirse en una guerra, ya sea fría o caliente. Hay un escritor que lo explica muy interesante en esto, en un artículo. Si usted quiere leerlo, James Adam, en su artículo Opiniones Distintas, él explica algo mucho mejor que esto que lo acabo de mencionar. Usted puede leerlo. Pero sin embargo,
muchas diferencias en el seno de la familia, en el seno del matrimonio, son motivadas por fuertes deseos personales que terminan en sentimientos, que terminan en heridas, que terminan en palabras fuertes, que terminan en chismes, que terminan en autoprotección. Pues yo actúo así pues para que ya no pase de acá y mejor pongo esta coraza y hasta aquí va a llegar. En autocompasión. Por eso es que mientras la pareja huye del conflicto o apaciguan a los involucrados para no terminar heridos, por el otro lado otros piden perdón por cosas no cometidas o buscan aliados. Usted sabe a lo que me refiero dentro del hogar. Buscan otros aliados, buscan a sus hijos. Y el resultado final es la perturbación y otra obra perversa, como lo menciona el capítulo 3 del versículo 16, que ya lo vamos a leer más adelante, que es el que leímos anteriormente. Porque donde hay celos y contienda, ¿qué dice? Ahí hay desorden y toda obra ruin. Mire, esta parte es bien importante, ya que aquí es donde usted esta noche se debe de examinar en su corazón. Y hablo a las parejas que están acá. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchos toman esto para manipular. Y es aquí donde el afectado ya no es uno, sino dos. Es decir, su pareja. Fíjese que hace poco escuché a un amigo, que por cierto es pastor, y su esposa se peleaban todos los domingos, por la tarde, todos los domingos. Cuando ellos vinieron a caer en sí, después de comprometerse ante Dios en solucionar todas esas riñas, se dieron cuenta de que Santiago tenía razón. Y es que lo que sucedía era que los dos deseaban algo y que cada uno estaba dispuesto a luchar para poder conseguirlo de la manera que sea. Él, por ejemplo, por un lado, como pastor de una iglesia pequeña, él era el típico hombre orquesta, ¿verdad? Le tocaba ir a visitar, le tocaba aconsejar, le tocaba predicar en la semana, le tocaba cerrar la iglesia, le tocaba recoger las ofrendas, le tocaba cantar, de todo. Entonces póngase a pensar usted los domingos en la tarde, ¿qué es lo que quería hacer este pastor? ¿Ah? Descansar. Estar frente al televisor, estar viendo un partido, lo más seguro. Pero por el otro lado, tenías a la esposa que no veía a su marido durante la semana y que los domingos después del culto, ¿qué es lo que ella deseaba para con él? ¿Ah? Pasar tiempo con él, disfrutar con él. Los dos estaban dispuestos a pelear para poder lograr sus deseos. Ella quería lograr intimidad con su esposa y él lo que quería era paz y tranquilidad. Punto. Por eso es que mire, ponga atención a esto, porque aquí es donde debe haber y debe existir tolerancia en el matrimonio. Y cuando yo digo tolerancia, no es como se nos ha enseñado. Yo aquí no estoy hablando de tolerarle el pecado a otra persona, no. Estoy hablando de mansedumbre, estoy hablando de humildad. ¿Por qué, pastor? Porque es aquí donde se debe ser lo suficientemente consciente del por qué lo hago. ¿Lo hago porque yo quiero? ¿Lo hago porque a mí me da la gana? ¿O porque de verdad es un beneficio para mi matrimonio? Recuerde, ya no son dos, es uno.
Porque hago, porque actúo, porque busco discusiones, para verme siempre el fuerte, para saber que también como mujer yo tengo que valer mi derecho. Fíjese qué interesante, porque según Santiago, para resolver los conflictos sin que se conviertan en pleitos y guerras, es necesario recordar 4 cosas que le quiero mencionar rápidamente. En primer lugar, una guerra siempre revela algo de mi propio corazón. Es decir, muestra que tengo malos deseos que luchan en mi interior, como lo dice el versículo 1 del capítulo 4. Porque cuando el problema comienza a subir de tono, es necesario en ese momento preguntarse qué está revelando acerca de mi corazón y sobre mi relación con Jesús, con Dios. Yo no sé si usted ha escuchado aquel viejo refrán que se necesitan 2 para bailar. ¿Ah? Usted nunca se ha puesto frente del espejo y se ha puesto al lado de usted solo. Para que mira todo loco uno. ¿Ah? Aquí es donde conviene preguntarse entonces, ¿por qué estoy en este baile? Lo queremos ver desde ese punto. ¿Cómo estoy viendo mi matrimonio en esta situación? ¿Lo veo como un consumo nada más o lo veo como ese pacto que refleja entre Cristo y la iglesia? Porque si es por consumo, entonces cuando usted desea algo, sea hombre, sea mujer, usted va a hacer algo para poder ganar, algo para querer lograr cuando es por consumo. Pero cuando es por pacto, no. Pregúntese en esta noche, no me responda a usted mismo, en su corazón. Respóndase. En segundo lugar, conviene recordar esto, que la sabiduría de Dios es, primeramente, escuche, pura, después pacífica, luego amable, luego benigna, luego llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre, ni mucho menos hipocresía, como lo dice Santiago 4:17. Yo procuro como pareja hacer estas cosas en mi esfera matrimonial. Pregúntese. Sea sincero con usted mismo. Tercero, es un conflicto, mire, en un conflicto, mejor dicho, Dios desea controlar nuestro ser. ¿Cómo así? Por lo que dice el versículo 5 del capítulo 4. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? Una pregunta. ¿Por qué busco yo un conflicto? ¿Por qué busco yo una lucha? ¿Por ganar? ¿Por ver quién tiene la razón en ese momento? ¿Para que ella entienda de que aquí yo soy el que manda? ¿O para que él entienda que yo tampoco no me voy a dejar mangonear? ¿Yo también voy a hacer valer mis derechos?
Pregúntese. Examínese. Y sea humilde a reconocerlo. Cuatro. Dios da la gracia para solucionar los enfrentamientos. Versículo 6 del capítulo 4 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Fíjese que cuando yo miraba esto me acordé de aquella porción que hace un par de semanas atrás estuvimos estudiando un domingo. Y esto es como aquella discusión, ¿se acuerda que tuvieron los discípulos? ¿Se acuerda? ¿De quién iba a ser el mayor? Y esto en el matrimonio no solo es con los hombres. No, también es con la mujer. Porque siempre va a querer gobernar sobre su esposo, siempre va a querer tener el control sobre él. Y no, Dios lo dijo en el Génesis, pues. Tu deseo va a querer ser gobernar a tu marido. Y él terminará gobernándote. Mal, pero lo va a hacer. ¿No se acuerda que se generó una discusión por ser el mayor, por ser el mejor? ¿Por quién iba a resaltar cuando estuviera el reino ya como tal? ¿Quién iba a ser el más visto? Por ser glorificados eternamente. ¿No se acuerda? Les recuerdo la escena. Y aquí ponga atención a algo bien importante que aplica para nosotros. Si usted logra visualizar esa escena, ellos estaban siendo enseñados en ese momento por Jesús con respecto a sí mismo. Jesús iba y le iba predicando el evangelio que da testimonio de sí mismo, pero ellos por su propia idolatría luchaban por quién iba a ser más, tener más o hacer más o mejor. ¿Quién iba a ser el más respetado? ¿Quién iba a ganar siempre en las discusiones? Y esto es como sucede ahora mismo en los matrimonios. Predicamos el evangelio, predicamos las sanas doctrinas, predicamos a Cristo, y algunos lo que les importa es solo si van a ser más vistos, si van a ganar siempre en una discusión, luchar por quién siempre va a tener la razón, siempre en todo, ser escuchados. Pero realmente no les preocupa glorificar a Dios haciendo su obra. También sucede en los matrimonios o familias que vienen aún a la iglesia, oyen la palabra, pero por no ponerla por obra, porque no tienen el interés, luchan por quién es el mayor, el mejor, luchan por siempre querer dominar todo. Por eso Santiago, una vez más les recuerdo, ¿de dónde vienen las guerras? Pónganme ese versículo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No se dan cuenta que es de ustedes mismos, de esos deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior por ver quién es el mejor? Por eso es que Dios les da una respuesta a esa situación que estaba ocurriendo con ellos. Y aplica para nosotros perfectamente como matrimonios. Y Él les dice, en Marcos 9:35, y después de sentarse llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el ¿qué? El primero será el ¿qué? El postrero de todos y el servidor de todos. Qué maravilloso, porque les enseña que el verdadero servicio a Dios lo otorga el que reconoce la grandeza de Dios y la bajeza de sí mismo, que Él merece todo y nosotros absolutamente nada. Y aquí es donde yo le recuerdo también a usted algo que el apóstol Pablo también vivió. Algo que el apóstol Pablo también dijo, y yo espero que Dios
de verdad en esto le hable a usted, tanto a hombre como mujer. Porque Pablo dijo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, se me dio la gracia de predicar. Pero también por otro lado dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire qué interesante, porque Pablo lo que nos está queriendo decir acá en esta porción es que Pablo se miraba a sí mismo en ambos extremos, como el primero de los pecadores y el último de los santos redimidos. ¿Es así como usted se ve? ¿O como el pequeño sketch que nos hicieron los cristales? No, hasta que tú dejes de hacer eso, hasta entonces vas a comenzar a ver actitudes diferentes en mí. Mientras no. Si tú no dejas de hacer eso, pues entonces atente a las consecuencias. Cuando vemos a un Jesús actuar con nuestras vidas todos los días de una forma distinta, totalmente distinta. Por eso les recuerdo una vez más el versículo 1 en esta noche. ¿De dónde vienen entonces? ¿De dónde viene? ¿Ah? ¿De dónde viene? Gracias, hermano. Démele más agua, por favor, a este hermano. Así es. De usted mismo. De mí mismo. Mire, por eso es que cuando la pareja, sea hombre o sea mujer, quiere ministrar, aunque mayormente esto se da de la mujer hacia el hombre. Y ponga atención a esto. Por eso es que cuando su esposo la quiere ministrar, usted lo que hace es esto. Vos vas a ir a hablar de eso a mí. Ay, ahora te crees el espiritual. Pero ayer me dijiste que era una... no sé. Usted esperaba que pidiera la balada, ¿verdad? Porque probablemente quizás es su caso. Pero quiero que sepa, por eso dije al principio, que si Dios permitió esa persona a su lado, es porque Dios la permitió como tal. Y vos a mí, ¿qué me vas a venir a decir? Vos a mí. Por favor, ¿no te has dado cuenta quién soy yo? Cuando vemos a un Jesús totalmente distinto. Mire, amado, esto es lo necesario para poder servir, ver la grandeza de Jesús como el Cristo y la bajeza de nosotros, sus siervos. Que en el reino de Dios el mayor hace más o mejor que los demás. O el más reconocido o al que más sigue la gente. En el reino el mayor es el menor, es decir, el servidor de todos. En el reino de Dios, hombre y mujer preciosos que están aquí, en el reino de Dios le quiero decir algo, que no hay ganadores ni perdedores. Bueno, la carne sí pierde, entendiendo que no se trata de usted, sino de aquel que vive en usted, ¿verdad? Pero en el reino de Dios no hay ganadores ni perdedores. Tengamos en cuenta la promesa de que
lo que dice Santiago 3:18, que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero ¿por qué esto sigue siendo así? ¿Por qué yo siempre quiero ser el ganador y no el perdedor? Porque quiero que sepa que en la primera parte del versículo 1 del capítulo 4 de Santiago hay una perspectiva equivocada acerca del origen de los conflictos. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde los pleitos entre vosotros? Y es que mire, ante el conflicto nos movemos entre creencias equivocadas. Por eso es que algunas creencias equivocadas acerca del conflicto son estas, mire. Agresión es, ella empezó. Yo no hice nada. Hay negación. Ve, si no fue nada. Y por eso está así. ¿Qué cursi sos? Si no fue nada. Hay alejamiento. Yo no quiero nada con él. No quiero nada ya con ella. El amor se acabó. Como que fuera aguacate. Se acabó el amor. Hay autojustificación. Yo no he hecho nada malo. Si lo único que hice fue decirle a la otra, qué bonitos ojos tienes. ¿Y qué de malo? Como me dijo uno un día, yo no me he acostado con ella. Yo no le encuentro nada malo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que tenemos una visión pasiva de las cosas. Somos víctimas de las faltas y defectos de los demás y de las circunstancias. Por eso que seguimos pensando que la culpa no está en mí, sino afuera, sino en mi pareja. No vemos el conflicto como algo que viene de afuera para interrumpir el buen funcionamiento de las relaciones con la pareja. Por eso es que un diagnóstico equivocado, quiero que sepa, que siempre va a conducir a acciones equivocadas. Por eso tenemos conflictos pendientes aún que quedan sin resolverse a pesar de las buenas acciones tomadas. Pensamos que por hacer esto, ya le va a pasar. Voy a hacer esto, ya le va a pasar. Y todo lo vemos así. Pero cuando lo vemos así, no nos damos cuenta que siempre a nuestro alrededor, en mi naturaleza pecaminosa, yo siempre voy a dañar a mi pareja. Ahora bien, ¿qué dice la segunda parte del versículo? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿No es de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior? Cuando vemos esa frase en este versículo, vemos la perspectiva correcta, es decir, una mirada hacia nuestro interior. Santiago nos invita a voltear la mirada hacia nuestra propia vida. ¿Por qué, pastor? Porque dice, son nuestros propios deseos
amados, son sus propios deseos, son sus propias intenciones, son sus propios placeres, son sus propios gustos, son sus propias preferencias. La verdadera causa. Los conflictos surgen como resultado de un choque de intereses y deseos. Por eso va a entender el siguiente versículo, el 2. Codiciáis y no tenéis. Entonces, como no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Pero no podéis sostener. Entonces, vuelve una vez más, combatid y hace guerra. No, es que esta de que la gano, la gano. Por eso que estos deseos tienen un increíble control sobre nuestra vida. Codiciar, matar, arder de envidia, combatir, hacer guerra, etcétera, etcétera. Por eso es que mire, lo que voy a mencionar lo voy a decir en un término familiar. Por eso hay que buscar edificar tu familia o matrimonio fuera del Evangelio de Jesús puede obtener cosas buenas, pero nunca salvación y completa paz. Todo matrimonio en esta noche, todo matrimonio que está en esta noche acá, y todo matrimonio que nos está viendo por el canal, por internet, que no base su vida en el Evangelio, toda mujer que no base su feminidad en el Evangelio, el ser mujer en el Evangelio, todo hombre que no base su hombría, no buscará la gloria de Dios, sino la de sí misma. En pocas palabras, es una vida anticristo. Es una vida pro sí mismo. Por eso siempre, versículo 1, siempre va a buscar la guerra. Siempre va a querer el ganar. Póngale cualquier nombre a situación, discusión. Hagamos un ejercicio ahorita. Piense ahorita. Es más, al salir de este local, algo va a suceder y en usted automáticamente lo que se va a generar, no, yo no pierdo. Pero mira, amor, fíjate que yo creo que esto debe ser así. No. O está al otro extremo. Pues bueno, yo soy el hombre y vas a tener que hacer lo que yo digo y punto. Y ahí de ti si no lo haces. Te rompo. Claro. ¿De dónde emerge todo eso? La Biblia nos lo dice en esta noche. ¿De dónde? De usted mismo. Pero es que él no me cuida. Es que ella no me cuida. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí quiere ser cuidado, ¿verdad? Semejante zángano. Ahí se le echa la culpa a su mujer. Pero cuando su mujer le dice, mira, yo creo, amor, que esto debería ser así. Tratando de decirme tú a mí. ¿No te has dado cuenta quién soy yo? ¿Ah? Hasta usted que es novelero, le he escuchado. ¿De dónde surge todo eso? Versículo 1. ¿No es de usted mismo? Ya deje de echarle la culpa a su pareja. Es usted, soy yo mismo. Ya deje de andar buscando pleito con su pareja.
Mejor haga lo que tenga que hacer, glorifique a Dios. Cuando vengan las discusiones, espéreme, pastor, ya me enchibuló, porque usted dijo de que mejor busquemos glorificar a Dios. Sí, pero entendido que también Santiago dice que todos ofendemos de una u otra manera. O sea que discusión siempre va a haber. La pregunta es cómo yo voy a solventar esa discusión. A lo que yo me refiero es que usted no va a andar buscando todo el tiempo una discusión, una guerra, una pelea. Si eso llegara a ocurrir, o si eso llegara a pasar, pues entonces, ¿qué va a hacer en ese momento? Y eso es algo que podemos hablar en otra reunión, fíjense. Cómo poder, de hecho fue algo que hablé hace como 3 años, creo que a algunos ya se nos habrá olvidado, cómo poder discutir glorificando a Dios. ¿Sabía usted que se puede? No, espéreme. Usted sí que, usted tiene su espíritu de novela mexicana que no se puede. Pero regresando a este punto, entienda, ¿de dónde emerge todo? De mí mismo. ¿Lo puede decir conmigo? De mí mismo. ¿De dónde emerge? Aristi, ¿de dónde emerge? Así es.